En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar esta plática ya 14ª, ¿no? Estamos como en la mitad del camino de lo que nos habíamos propuesto, pero a todavía muy larga distancia de lo que podríamos llegar a decir o deberíamos decir del Espíritu Santo. Pero hemos intentado acercarnos, y es lo que seguiremos haciendo a través de la palabra de Dios, a lo que podemos de Él decir y tomar para nuestra vida espiritual, porque si bien son pláticas, no es tanto para que aprendamos tantas cosas como para que podamos tener de cada una de estas una horita de oración con la palabra de Dios, y dejemos que la palabra nos acerque a la persona del Espíritu Santo, como decíamos ayer. ¿Sí? No hay nada que nos pueda hacer tratar tanto al Espíritu Santo como la palabra. ¿Sí? La revelación en la que Él también se da a conocer, y particularmente en la palabra escrita, en la que Él nos espera, donde Él nos habita, donde Él habita esperándonos a nosotros. Esta lección 14ª la llamamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. El combate espiritual. Si uno podría o quisiera tomar una imagen de Jesús, y es una de las imágenes que también la Iglesia ha tomado, podríamos decir, o tomar la figura de Cristo Rey, como aquel que al frente de un gran ejército se embarca o se empeña en un combate, ¿no? Y a Cristo le vemos como un capitán de ese ejército que, decidido a conquistar lo que el enemigo le había arrebatado, pone el precio de su propia vida por el rescate de lo que ama, ¿no? Y esto no es una imagen que nosotros debamos inventar, sino que es una imagen que brota de la misma palabra de Dios, ¿no? Verle a Jesús como un soldado, un combatiente. Vamos a ordenar la plática de hoy en 3 puntos. El primero, llevado por el Espíritu. Segundo, negar el enemigo. Y cuarto, nuestra victoria. Primero, llevado por el Espíritu. Los relatos de las tentaciones de Jesús en el desierto, que están descritas en el Evangelio de Mateo y de Lucas, yo les voy a dar las 2 citas. Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 13. Nos lo presentan a Jesús no yendo al desierto, sino llevado al desierto. En esto coinciden tanto Lucas como Mateo al decir: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio, ¿no? Lucas va a decir algo muy similar, que Jesús, cuando vuelve del bautismo lleno del Espíritu Santo, dice, lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días.
Estas tentaciones de Jesús en el desierto son un verdadero combate. Sabemos nosotros que estos relatos son una reedición de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. En el desierto, 40 años el pueblo de Israel fue infiel. 40 días Jesús en el desierto restaura ese vínculo con Dios por la fidelidad suya a Dios frente a las tentaciones a las que lo somete el tentador, el demonio. Pero vemos, el detalle es este, es que Jesús es llevado por el Espíritu. Hemos dicho estos días varias veces, hablando del soplo de Dios, el impulso, la fuerza de Dios que es su Espíritu. Ese mismo Espíritu impulsaba a Cristo y lo impulsaba al combate. Y el Evangelio de Lucas tiene una particularidad que al final detalla que el demonio se alejó hasta el momento oportuno. O sea, la batalla no había terminado. El demonio se vio vencido, pero todavía él habría de volver. ¿Y dónde es que vuelve? Lucas lo presenta en Getsemaní, ¿no? El tentador va a volver en el momento oportuno. Y en Mateo, ¿cuándo vuelve? Cuando Jesús está en la cruz. Las tentaciones del desierto para Jesús vuelven a ser las tentaciones de la cruz. Cuando le dicen, bájate de la cruz si eres Dios y creeremos en ti. Se burlan de él. Los dos ladrones crucificados con él, las autoridades judías. El combate que Jesús libra en el desierto no termina en el desierto. Jesús fue llevado al combate hasta el final. El Espíritu lo impulsará, ¿sí? Y eso es lo que nosotros podemos ver y es de lo que queremos servirnos al momento de orar con esto, ¿no? Y este combate que Jesús libra, es el combate al que Jesús nos invita, ¿no? El Salmo 143 en su versículo 1 dice esto: el Señor me adiestra para el combate, ¿no? Usa la imagen esa. El Señor me entrena para un combate. Y tanto en la carta de Pedro, primera de Pedro 5:8, como Efesios 6:12, claramente aquí Pedro y Pablo advierten contra quién es nuestro combate. Pedro dice, sean sobrios, estén siempre alertas, porque su enemigo, el demonio, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y en Efesios, Pablo va a decir en el capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus de mal que habitan en el espacio. Nosotros, cuando consideramos estos textos, tanto los de Jesús como los de los apóstoles, tenemos también una certeza, ¿no? Que la fuerza de Jesús con la cual Él va al desierto es la fuerza con la cual Él vence al enemigo. En Lucas 11:20, expresamente dice allí que con el dedo de Dios, que es una figura del Espíritu Santo, Jesús expulsa a los demonios. Y en Mateo 12:28 dice Jesús de que si por el Espíritu de Dios el demonio es expulsado, quiere decir que el reino de Dios está entre ustedes. Y San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 2, del 4 al 8, dice en el versículo 8 San Pablo, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. En la edición, en la Vulgata, en latín, que es de la cual se sirven todos para hacer la traducción, dice, con el espíritu de su boca. Una figura del Espíritu Santo. Entonces, en el combate,
no solo trabaja Cristo, sino también el Espíritu. Combaten juntos. El Espíritu los lleva al desierto para pelear juntos. Son aliados en este combate. Recuerdan ustedes que ya lo hemos dicho varias veces. La palabra y el Espíritu están empeñados en la obra de Dios. Al comienzo, el aliento del Espíritu aleteaba sobre las aguas y por la palabra Dios saca todo de la nada. En la restauración, obra el Espíritu en la encarnación. Por él el Verbo es encarnado, ¿sí? El Espíritu y la palabra. Entonces, ¿qué queremos ver en este primer punto? ¿Sí? Que el combate al que Jesús se lanza es el impulso del Espíritu el que está detrás animándolo y sosteniéndolo, pero él también combate. Jesús combate con la fuerza de su Espíritu. Con el dedo de Dios expulsa al demonio. Con el aliento de su boca exterminará al impío, ¿no? Y si esto sucede, si por el Espíritu de Dios yo expulso demonios, dice, quiere decir que el reino de Dios está entre ustedes. Pero yo quería terminar este primer punto diciendo cómo Jesús en el desierto vence las tentaciones. En las 3 tentaciones Jesús usa la palabra, ¿sí? Usa la Sagrada Escritura. De ahí que hoy tomamos este tema a continuación del de ayer. El demonio lo tienta y hasta lo tienta usando de modo tramposo la palabra. Y Jesús le responde con la palabra y entonces usa la espada de la palabra para vencer al enemigo. Por eso el título de esta plática, de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esa debemos aprender nosotros a servirnos para darle batalla. Entonces el combate espiritual, más que la lucha contra el demonio, es la lucha contra el demonio, es en nosotros la lucha por aprender a confiar, porque vamos a ver al final cuál es nuestra victoria. Entonces este primer punto, llevado por el Espíritu, Cristo enfrenta al enemigo, le vence con la palabra, porque el Espíritu le anima. Pelean juntos, y eso es un cristiano. El cristiano, cuando nosotros hablamos de vida espiritual, ¿de qué hablamos? ¿Qué estamos diciendo nosotros cuando decimos tenemos que crecer en la vida espiritual, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual? No estamos hablando de las facultades espirituales, facultades superiores. Estamos hablando de nuestro vínculo con el Espíritu Santo. La vida espiritual es el Espíritu Santo en nosotros que toma dominio, posesión de todas nuestras facultades, todas nuestras dimensiones, intelectual, volitiva, afectiva, sensible. Es como el fuego. ¿Recuerdan ustedes que lo decíamos estos días? El agua moja por fuera. El fuego, cuando toma una materia, la hace fuego. La hace fuego. El agua moja, pero no la hace agua a la materia que moja. El fuego hace fuego lo que abraza. Por eso el agua y el fuego son 2 signos del Espíritu Santo. Pero en esto el fuego nos puede ayudar. Entonces la vida espiritual es ese fuego que traspasa todas las dimensiones. Entonces la vida espiritual, esa de la que nosotros estamos hablando, ¿no? Y siempre hacemos referencia. Hoy aquí nosotros vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos auxilie a nosotros a dejarle a Él, ser Él nuestro aliado en el combate. Porque el verdadero combate para nosotros es dejarle al Espíritu combatir en nosotros, con la fuerza del dedo de Dios que es Él, con la fuerza de su aliento, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es para Jesús la espada de la que se sirve, para que el Espíritu pueda vencer al enemigo. Entonces, llevado por el Espíritu al combate, nosotros estamos en el mismo combate, ¿sí? El Espíritu nos ha puesto de un lado y estamos en un combate. Y ahí viene el segundo punto. Negar el enemigo.
¿Por qué puse ese título? Porque es algo que nos está pasando en nuestro tiempo. Podemos correr el riesgo de caer también nosotros en la tentación de nuestro tiempo de pensar que el demonio no existe, de que el demonio no es tan poderoso, de que al demonio no le interesa pisotear la sangre de Cristo. Y nosotros decimos sí. Y aquí hay un detalle para tener en cuenta en la vida espiritual, porque a veces nosotros pensamos que el demonio más se muestra en los pecadores que en los santos. Y tengan por cierto que el demonio más se muestra en los santos que en los pecadores. ¿Sí? En las personas malas, en las personas que eligen vivir mal, el demonio se camufla. Es como un insecto que se viste de un color que no contrasta con su fondo, sino que se esconde tomando el mismo color del lugar donde está escondido. Así es el demonio en la vida del malo, del que elige vivir mal. ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde está la maldad, esa voluntad que no se adhiere a la verdad y al bien? A veces nosotros decimos que el demonio más se muestra en esas manifestaciones de los malos. Sí, se puede manifestar, pero mucho más se muestra en los santos. ¿Por qué? Porque contrastan sus colores. El demonio en la vida del santo no se puede esconder, no puede quedarse tranquilo en la vida del santo. Por eso la experiencia del justo, del que quiere vivir en la santidad. Cuando yo digo santo, no es el que ya está para estampita, por las dudas, ¿no es cierto? El santo es ese que acontece la gracia en su vida, se deja alcanzar por la gracia, se convierte, vive en la gracia, busca los sacramentos, busca la oración, deja que la oración le gane, deja que el Espíritu se manifieste como oración en su vida. ¿Qué pasa? Lo desenmascaras. El demonio ya no puede esconderse en tu vida. Y entonces el demonio se manifiesta allí. Los grandes combates los tienen los santos, no nosotros pobres pecadores. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los que en verdad han padecido las noches oscuras de la purificación? El Padre Pío, el cura de Ars. Ellos fueron acechados por el demonio. ¿Por qué? Porque eran malos. Con ellos el demonio quedó delatado. Al cura de Ars le quemó la cama, le prendió fuego, hasta que se cansó. No, con esto no. Pero ¿qué pasa? Su orgullo hacía que él se manifestara. Entonces, nosotros, al querer considerar en nuestro mundo la presencia del mal, le vemos tan camuflado. Y en nuestra mediocridad y tibieza, ¿de qué manera se manifiesta el demonio escondido? En que para nosotros el pecado mortal es más o menos algo grave, pero basta confesarlo. El pecado venial, ni confesarlo, ni preocuparse por él. La tibieza, la imperfección, la infidelidad en pequeñas cosas. Nosotros subestimamos esa acción del malo. Eso es propio de aquel que niega el enemigo. No le considera tan grave. Es como quien tiene imagínense ustedes, ¿no? Una gran pared, ¿sí? O un dique que contiene un río, ¿sí? Tiene 3, 4 fisuras por allí. Y no le dan importancia. Pero ¿qué pasa? El paso del tiempo va haciendo que las fisuras se vayan agrandando. Y de pronto el dique no contiene el río. ¿Y cuál es el signo que se da en nuestro tiempo de esta negación del enemigo? La angustia. En la carta de los Hebreos hay un texto, Hebreos 2:5, donde el autor de la carta no es esta cita, no es 2:5,
Bueno, yo después la busco mejor, no 995, pero dice esto. ¿Cuál es la angustia de la que nos libra el Señor? Del temor de la muerte. Vivían, dice, esclavos bajo el temor a la muerte. La angustia es ese temor a la muerte. Eso es un signo o elemento del demonio. Hoy tal vez saben cómo también lo diríamos. Muchos pensamientos de muerte, de suicidio. Por un lado tememos la muerte, pero por otro lado la muerte y el dolor causado a sí mismo parece ser un consuelo que libera, algo que libera, una angustia del corazón de la cual nunca se libera. Y lo contrario a eso es la paz. ¿Ese elemento del demonio? La angustia, el temor a la muerte, ¿sí? De la que no nos podemos librar. Y de Dios es la paz, es el contraste. Por eso, negar el enemigo ha hecho que aflorara mucho en nuestra generación toda la civilización de la angustia. Hoy se le llama estrés, tienen otros nombres, pero es el peso de la muerte, ¿sí? La angustia de ese estado de muerte que pesa sobre el alma. En cambio, ese elemento de Dios, el Espíritu Santo, la paz, ¿no es cierto? Yo les voy a leer de Pablo VI, en el año 1972, en el marco de una audiencia general del Papa, un miércoles, esa de las que los papas tienen los miércoles, lo comenzó Pablo VI, lo mantuvieron los papas, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Y en esa circunstancia, el 15 de noviembre de 1972, el Papa habla del mal, el malo, en la historia de la humanidad. Yo le voy a leer solo unos párrafos. ¿Por qué? Porque se daba en un contexto en el que muchos negaban la existencia del demonio, aún dentro de la Iglesia. Y dice el Papa, el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia, o bien quien hace de ella un principio que existe por sí y que no tiene, como cualquier otra criatura, su origen en Dios. He aquí pues la importancia que adquiere el conocimiento del mal para nuestra justa concepción cristiana del mundo, de la vida, de la salvación. Conocemos muchas cosas de este mundo diabólico que afectan a nuestra vida y a toda la historia humana. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad. Por aquella caída de Adán, el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, del que no solo la redención de Cristo nos pudo liberar, de la que solo la redención de Cristo nos pudo librar. Hoy prefieren algunos mostrarse valientes y libres de prejuicios, tomar actitudes positivistas, prestando luego fe a tantas gratuitas supersticiones mágicas o populares. O peor aún, abrir la propia alma bautizada, visitada tantas veces por la presencia eucarística y habitada por el Espíritu Santo, a las experiencias libertinas de los sentidos, a aquellas otras deleterias de los estupefacientes, como igualmente a las seducciones ideológicas de los errores de moda. Fisuras estas a través de las cuales puede penetrar fácilmente el maligno y alterar la mentalidad humana. No se ha dicho que todo pecado se deba directamente a la acción diabólica, pero es sin embargo cierto que quien no vigila con cierto rigor moral sobre sí mismo se expone a la influencia del misterio de iniquidad,
a que se refiere San Pablo y que hace problemática la alternativa de nuestra salvación. ¿Por qué les leo esto? Porque no menos que en el tiempo de Pablo VI, allá en 1972, puede darse que nosotros con cierta ingenuidad neguemos el enemigo. Y que no estemos alistados al combate. El Espíritu te lleva al combate. ¿A qué combate? ¿No? En el caso nuestro, al combate de bajar nuestras defensas y creer en Él. Creer en la fuerza de su gracia para poder dar nosotros batalla. Y aquí viene el tercer punto, nuestra victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra victoria está en la fe, la esperanza y la caridad. Ustedes dirán, Padre, parece que fácil que es, o qué difícil, no sé qué experiencia hacemos al decir esto, pero nuestra victoria es la gracia. Lo que yo les decía hoy, el enemigo está en la carne, que está dentro, está alrededor, que es el mundo, y está encima nuestro, que es el demonio, ¿no? Estos son los tres enemigos, de los cuales solo nos libramos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la gran batalla también está en que nosotros nos fiemos de Dios, nos fiemos del dedo de Dios, del Espíritu Santo, de ese fuego que impulsó a Cristo, de esa fuerza que lo llevó al combate, porque no había victoria si no había batalla. Él debía venir a vencer al enemigo del hombre, para que se manifestara que el reino de Dios estaba entre los hombres. Entonces nuestra victoria es la fe, la esperanza y la caridad. Lo que para nosotros constituye el organismo espiritual. Si alguien te preguntara cuál es la estructura o el esqueleto de la vida espiritual del cristiano, es la fe, la esperanza y la caridad. Y esto es una cita de Pablo de la segunda carta a los Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. ¿Y qué es la libertad? Gálatas 5:1, para ser libre te libertó Cristo. ¿De qué te ha liberado? De la esclavitud a la que te somete tu no sometimiento a la verdad de Dios. Porque si en verdad aceptas la libertad que te ofrece la verdad, vencerás a tus enemigos. Si presumes de tener fuerzas para enfrentar al enemigo sin la fuerza del Espíritu Santo, que se da en la verdad revelada, presumes y caerás. En el combate de Cristo en el desierto, Cristo vence porque confía en la fuerza del dedo de Dios, que es el Espíritu. Recuerden, Lucas 11, ¿sí? Con el dedo de Dios expulsó a los demonios. Cristo fue llevado al combate por la fuerza del Espíritu Santo. Los discípulos salen del cenáculo con la fuerza del Espíritu Santo para el combate del anuncio. El miedo fue vencido. El demonio está por sobre nosotros. El mundo está alrededor de nosotros. La carne es un enemigo que tenemos dentro. Pero esos tres son vencidos primero porque yo le fío a Dios. Creo en su palabra. Soy hombre orante, que cree en la fuerza de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la palabra de Dios, el Santo Rosario, el ascesis, la mortificación, la penitencia, la fraternidad, el apostolado, la caridad. Por eso nuestra victoria es la victoria de Dios sobre nuestras resistencias. Porque donde le dejamos a Dios tomar posesión de nuestra vida, aún en nuestra debilidad estará venciendo y triunfando su gracia. Lo dice San Pablo.
La espada de Dios, Efesios 6:17. ¿Cuál es la espada de Dios? Como dice San Pablo, ¿no? Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La usó Cristo en el desierto y es de la que nosotros tenemos que valernos mucho más. Hebreos 4:12. Como espada de doble filo es la palabra de Dios que abre el corazón. La palabra de Dios vence la dureza de mi corazón. Vence en mí las resistencias que yo le pongo a su gracia. Por eso, de toda palabra que sale de la boca de Dios viene mi victoria. El combate espiritual es contra el demonio. Sí. Pero la primera victoria que yo debo alcanzar es mi derrota. Dejarme derrotar por el Señor. Dejarme derrotar frente a mis resistencias. A confiar en mis fuerzas, en mis programaciones, en mis planes, en mis fuerzas. En lo que yo considero que son mis fuerzas. Y termino con un pasaje del Antiguo Testamento que siempre me llamó la atención. Y que nos da mucho aliento, al menos a mí, yo siempre me lo recuerdo. Está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Yo se los leo. Dice así: a la mañana siguiente estaban en un contexto de guerra, ¿no es cierto? El ejército de Dios, poquitos hombres, frente a un ejército muy numeroso, ¿sí? De los arameos, ¿no? Dice: a la mañana siguiente el servidor del hombre de Dios se levantó de madrugada y salió. Al ver que las tropas rodeaban la ciudad con caballos y carros de guerra, dijo a Eliseo: ay, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y Eliseo le dice: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Luego Eliseo oró diciendo: Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del servidor y él vio que la montaña estaba repleta de caballos y carros de guerra alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran aquellos que estaban allí? Eran los ángeles del Señor. Si nosotros comprendiéramos esto, que el que está empeñado en nuestras batallas son Cristo y el Espíritu, para que consideremos esta imagen, ¿sí? De pronto aquellos que no se mostraban, Dios permitió que lo vieran, pelean a tu favor, las huestes del Señor, ¿sí? Qué lindo es pensar en eso. No estás solo. Nunca serás una minoría aplastada. No. Jesús batalló hasta el final y es cierto, experimentó el abandono de los amigos, pero murió fiel y esa es la victoria. La fe para nosotros será la victoria. En la fe está la victoria, en la esperanza en Dios está la victoria, en la caridad, el amor es la victoria sobre el mal. Rezar con esto. Yo les invito a que esto completa lo que decíamos ayer, ¿saben? La palabra de Dios es nuestra victoria. Creámosle a Dios. En su gracia está nuestra victoria. Acudamos a los sacramentos, a la palabra de Dios, a la oración fervorosa. Y cuando nos sintamos frágiles, pidámosle, Señor, poder ver toda esa multitud de ángeles que pelean a mi favor. ¿Por qué? Recuérdenlo siempre. Vales más que toda esa multitud de ángeles. Los ángeles no tienen la gracia de Cristo. Los ángeles te veneran. Los ángeles nos veneran. No a nosotros, sino a la gracia de Cristo, en la que fuimos revestidos, en la que fuimos ungidos.
El Espíritu ha hecho de nosotros su morada, no los ángeles. ¿Sí? Y pensar en eso nos alienta mucho en este combate. Ánimo en este combate, ¿no? Orar con esto. Entonces yo les digo que les invito a que ustedes, para la oración, buscar el lugar y el tiempo. O sea, buscar el espacio, que es lugar y tiempo, para orar una horita esta noche, mañana. Anotar las cosas que ustedes no quieren olvidarse, de las citas bíblicas, de las que hemos dado bastantes. Y después orar con el pasaje de Mateo 4, del 1 al 11, o bien Lucas 4, del 1 al 13. Eso como ustedes consideren más provechoso. Es lo mismo, con algún acento que puede tener un texto y otro, que yo se lo señalaba hoy, ¿sí? Entonces, poder rezar, y cuando estén con el Espíritu Santo, que Él los revista, ¿no? Así como lo revistió a Cristo, que ustedes puedan valerse de la espada que es Él, la palabra de Dios, ¿no es cierto? La espada del Espíritu. La cita es Hebreos 2:15, la que yo hoy no le supe decir, el temor a la muerte. Exactamente, ahí está. Liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte, la angustia de la muerte que esclaviza a nuestro mundo. Ahí está, 2:15, completo. Entonces, eso estaba en el segundo punto, negar el enemigo. Los aliento mucho a entrar con Jesús en este espacio que es el desierto, impulsados por el Espíritu. Nuestra historia es eso. Es el combate contra la carne, enemigo de dentro, contra el mundo, el enemigo de alrededor, y contra el demonio, el enemigo de arriba. Pero el primer enemigo, el primer combate, es dejarme vencer. Que caigan en mí las defensas, las malas, las resistencias a la gracia de Dios y a su obra. Sí, es el primer combate que tengo que librar. Creer en la santidad, esa que el Señor quiere hacer conmigo. Creer en sus planes, en sus proyectos, eso que el Espíritu viene haciendo desde el principio. ¿Sí? Que como a Jesús el Espíritu nos impulse al combate. Y contar con Él, dedo de Dios. ¿Sí? Él nos da su espada, que es su palabra, ¿no? La palabra que inspira en el escritor sagrado. ¿Sí? Y Él a nuestro favor enfila a la multitud de ángeles, el ejército del cielo, que porque veneran en nosotros la gracia de Cristo, que es el Espíritu derramado en nuestros corazones, ellos están peleando. Así es como podríamos figurarnos esta horita de oración. Cuando se pongan a rezar, imagínense a los ángeles rodeándolos, porque el Espíritu los habita, a los ángeles no. Y ellos veneran en ustedes el que ustedes sean el templo de su Señor, del Señor a quien ellos en el cielo adoran, ¿no? Y poder orar con esto. Cómo no dar gracias por todas estas cosas. Cómo no sentirnos honrados porque Dios nos tenga en sus batallas, ¿no? Le confiamos esto a la generala del ejército. En Argentina le llamamos así a la Virgen de la Merced, ¿no? Nuestra generala. Pero la Virgen, ¿no? También de alguna manera cómplice con el Espíritu de estas cosas tan maravillosas. Y ella también supo ponerse, ¿no?, de este lado del Señor para este combate a nuestro favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, fuerza y dulzura, ven,
Ven Espíritu Santo, ven, ven fuerza y dulzura, ven, ven del costado del crucificado, ven, ven de la boca del resucitado, ven, ven del costado del crucificado, ven, ven de la boca del resucitado, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.